Qué alegría poder saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que estás sintonizando a esta hora este programa especial. Comienza una serie particular hablando acerca de la importancia de la oración, cuán vital es para nuestra vida y, como siempre, haciéndote una invitación muy especial a unirte a este movimiento donde todos juntos nos unimos para orar. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Ibel Flores y una vez más estamos aquí para acompañarte en esta serie tan especial. Qué lindo es que podamos disfrutar en estos días de lindas historias, de consejería, pero sobre todo de ese momento especial donde abrimos la palabra de Dios, donde escuchamos la voz de Dios para luego hablar con Él. ¿Tú sabes quién pagó el mayor precio por un rescate en la historia? Hay muchas historias de rescate. Estuve viendo por allí algunas muy interesantes y es más, aquellos que estuvieron dispuestos a pagar y a dar todo lo que tenían, era especialmente aquellos padres que tenían sus hijos secuestrados. Vi la historia de una familia que a los secuestradores le entregó todo, se quedó sin nada solamente por rescatar a un hijo que finalmente, cuando los padres estaban mayores, el hijo los abandonó, habiendo los padres quedado sin nada solo por rescatarle cuando de niño fue secuestrado. Estuve viendo otra historia de un rescate que me llamó la atención y es considerado por algunos un rescate que tuvo un precio muy elevado. Algunos piensan que hasta fue el mayor rescate en el sentido de haber dado tanto para que finalmente, o al perder todo, no reciban la libertad. Se trata de que en Perú, un monarca inca llamado Atahualpa, un día fue allí tomado prisionero por el conquistador Francisco Pizarro. ¿Qué sucede? Para poder lograr tener toda la fortuna que había en el país, capturaron a este monarca, lo llevaron como prisionero y un día en esa prisión, Atahualpa ofreció a cambio de su libertad llenar el cuarto de oro. Al ver que fue un poco ignorada allí la propuesta, él hizo una segunda propuesta. No solamente lo voy a colocar el oro en el cuarto, sino que voy a llenar el cuarto hacia arriba. Y él dijo, hasta donde alcance la palma o la punta de los dedos de mi mano, yo voy a llenar de oro. Y no solamente de oro, voy a dar otro cuarto de plata. Aceptaron ahora esa propuesta. Así que él mandó a las ciudades más importantes de su reino con la orden de poder despojar de los palacios y de los templos todos los ornamentos para cumplir la promesa. Los tesoros debían ser llevados allí a Cajamarca, donde estaba encarcelado el monarca. Y luego que él llenó de oro ese cuarto por su libertad, la historia dice que él sufrió un engaño, porque a pesar de todo, él no fue liberado, fue sentenciado y fue muerto. Me llamó la atención de que él dio todo por ser libre. Algunos especialistas dicen que la cantidad que él dio por su libertad más o menos asciende a unos 15 millones de dólares por su libertad. Pero no ocurrió. Estuve pensando cuánto sería capaz de pagar el ser humano por su propia libertad. Y vamos a un asunto específico. Tú que eres padre o madre de familia, si pierdes uno de tus hijos, si es secuestrado, ¿cuánto estarías dispuesto a dar? Tú sabes que un día nosotros fuimos secuestrados. Nosotros, sí, fuimos engañados y fuimos encerrados. Solo que este secuestrador nos llevó a la pena capital, a la muerte. ¿Y cómo ocurrió ese secuestro? Un día, allí en un lugar perfecto, después de haber creado al ser humano,
Adán y Eva, Dios dio una orden: por favor, no se acerquen a este terreno, no se acerquen a este árbol, es peligroso. Voy a traducir aquí para un lenguaje que estamos hablando, porque hay un secuestrador que puede arruinar con sus vidas. Es como cuando un padre, una madre, da indicaciones a su hijo para decirle: cuando salgas por la calle, no hagas caso a nadie. Cuando salgas por la calle o no te acerques a ese lugar que es muy peligroso. Pero el ser humano no calculó. Eva se acercó y Satanás usó una astucia que todavía no lo ha cambiado hasta hoy. Usa los sentidos para atrapar la atención del ser humano y para poder encerrarnos en una prisión y morir lentamente todos los días. Ese es ese secuestrador cruel, sanguinario. Un día, ¿de qué manera fue secuestrado? El ser humano cayó en la astucia, en la estrategia diabólica. Sin embargo, había un plan allá en la eternidad, antes que el ser humano fuese incluso creado, allí en el consejo de paz, donde estaba la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: si algún momento secuestran a la criatura más hermosa que nosotros creamos, que son nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en ese consejo de paz se dijo: vamos a pagar el rescate. ¿Y cómo? ¿Cómo podría pagarse el rescate? Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Cuando caímos en esa prisión de pecado, el ser humano estaba condenado a morir. Pena de muerte. Condenado a morir. Mas cuando voy al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados. Me encanta esta expresión. Escúchame, Jorge, Luis, José, María, tú y yo fuimos rescatados. Estábamos perdidos, estábamos condenados, estábamos con la pena capital, mas fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque el pecado fue como un virus, se contaminó y todos los seres humanos hoy nacimos ya con esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo fuimos rescatados? No con oro, no con plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Yo no sé si tú estás consiguiendo entender esto. No es el oro del mundo, no es la plata. Tu valor va más allá de cualquier cosa material. Va más allá de cualquier error que tú puedas cometer en la vida. Antes de que Dios diga en el Edén o allá en este mundo haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz. Porque la cruz era el plan de rescate. A precio de sangre seríamos rescatados. Aún sabiendo que el ser humano finalmente lo iba a abandonar, lo iba a ignorar, lo iba a rechazar, aún así alguien pagó por tu rescate. El mayor rescate de la historia no está en las páginas de los libros de la historia. El mayor rescate de la historia está en la Biblia. Y en la Biblia nosotros encontramos cómo ocurrió este rescate. Entender el rescate hace que tú puedas levantar la cabeza y entender tu valor. Escúchame una cosa. Tu valor no se basa en la capacidad que puedas tener, en el título que puedas colgar en la pared. Tu valor no se basa en la fortuna que puedas almacenar en la vida. Tu valor se basa en que alguien dio su propia vida por ti. Alguien estuvo dispuesto a darlo todo. ¿Qué más puede valer que la propia vida? Entonces, escúchame por favor lo que te voy a decir. El valor que Dios pagó por ti va más allá de un error de tu pasado. Va más allá de tu caída en la profundidad del pecado. Levanta los ojos, mira al cielo, agradece. Alguien dio la propia vida por ti. No estoy hablando de la humanidad, del mundo. Estoy hablando de ti, de manera individual. Ahora, préstame atención porque ahora quiero decirte algo importante. Cómo apreciar ese rescate. Haz que la vida valga la pena. ¿Sabes por qué? Porque alguien pagó por ti un precio muy alto. Tú no puedes caminar por la vida sin rumbo, sin dirección. Tú no puedes estar mendigando amor cuando hay alguien que dio todo por ti.
Ahora la pregunta es, pastor, si Jesús pagó el rescate por mí, ¿por qué todavía estamos viviendo en esta prisión donde todavía hay sufrimiento, hay dolor, donde todavía yo caigo en pecado, todavía sigo siendo pecado? Espera un momento, vamos por partes entonces, porque hoy tenemos que comprender cómo es este proceso del rescate. En primer lugar, estuvimos condenados a morir, alguien pagó el precio y la salvación está garantizada. El condenado, que somos tú y yo, solamente tenemos que aceptar ese rescate. Ahí está la primera parte. Otra cosa. Jesús vino para poder librarnos o rescatarnos completamente en todas las áreas de la vida. Y para eso yo quiero compartir contigo lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice así: estad firmes en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres. Ajá, me llama la atención porque dice: no estéis otra vez sujetos a la esclavitud. Wow, ¿qué está diciendo? Hijo, yo ya di todo por tu libertad. ¿Por qué insistes en ser esclavo? Esa es la falsa ilusión o la falsa libertad que muchos piensan tener en la vida. Yo ya escuché expresiones como esta: yo soy libre y hago lo que quiero. Y empiezan a hundirse en la promiscuidad, en la droga, en el alcohol, en el cigarrillo, en vicios, prisioneros de sus emociones, prisioneros de sus pasiones. Y él dice que es libre. Eso es una falsa ilusión. Porque dice ser libre, pero está siendo esclavo. Y el texto dice: si Dios ya pagó tu libertad, no continúes siendo esclavo del enemigo. Pastor, es que no puedo, puedes decir. No puedo. Es verdad que Cristo pagó mi libertad, mas hoy siempre estoy tentado a volver a esa prisión. Déjame explicarte de una manera sencilla para que puedas comprender cómo funciona todo ese plan en ese proceso de rescate. Escúchame aquí. Vamos a poner esto en una ilustración, es decir, en una imagen, para que podamos comprenderlo mejor. Imagínate de que tú estás en el mar y no sabes nadar. Y allí estás ahogándote, y en tu afán de poder salir, de poder salvar tu vida, tú empiezas a tragar mucha agua. Y tú sabes cómo es el agua del mar, es salada y puede hasta reventar los pulmones y puedes morir. Solo que un salvavidas que estaba allí vio de que te estabas ahogando. El salvavidas fue... Ojo, el salvavidas no es que desde su lugar de la orilla dijo: te estás ahogando, desde aquí te voy a salvar. No, el salvavidas tiene que meterse al agua, tiene que ir hasta donde tú estás. ¿Estás entendiendo la ilustración que te estoy diciendo? Va hasta donde tú estás. Primer paso, ¿cuál es? Sacarte a la orilla. Ese es el primer paso, ¿correcto? Es apenas el primer paso, sacarte. Pero allí no acaba. Cuando te lleva a la orilla hay un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Sacarte todo el agua que has tragado. Porque si solamente te saca a la orilla y el agua que has tragado te puede traer problemas y te puedes morir igual. O sea, no hace la diferencia morir en la orilla o morir adentro. ¿De qué sirve que te haya sacado si no te saque el agua? Ahora, entiéndeme lo que Jesús hizo. Ese mar es representado por el pecado. Un día caímos allí en esa trampa. Fuimos y nos estábamos ahogando, y por más esfuerzo que nosotros tratábamos o intentábamos hacer para poder salir, no podíamos, estábamos amarrados. Jesús vino, se metió al mar, entró hasta ese pozo, vino, te desató, te hizo libre y te sacó a la orilla. ¿Me estás entendiendo? Te sacó a la orilla. Es decir, pagó tu rescate, te sacó. Tú ya no tienes más por qué decir que vas a morir. Dios pagó tu rescate, pero hay otra cosa. En la orilla tiene que sacarte el agua que bebiste. Ese proceso, ¿sabes cómo se llama? Santificación. Para muchos esta palabra es muy extraña, es una palabra muy difícil, porque tenemos un falso concepto. Entonces, déjame explicarte cómo funciona la salvación en 3 momentos: pasado, presente y futuro. Pastor, ¿cómo es eso? Espérame acá. Cuando voy a Tito capítulo 3, versículo 5, dice así: nos salvó no por obras de justicia. Ojo, está diciendo nos salvó. ¿En qué tiempo está? Pasado. Cuando yo voy para 1 Corintios 1:18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿en qué tiempo está? Presente.
Ah, qué lindo. Y cuando yo voy para Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así: pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos. A ver, espera un momento. ¿Cómo es ese rescate? Tito dice, me salvó. Pablo dice en Primera de Corintios, me está salvando. Y en Romanos dice, me salvará. No estoy entendiendo. Espera un momento. Cuando dice nos salvó, está hablando de ese acto cuando Jesús entra al mar. Tomando la ilustración, Jesús viene, muere en nuestro lugar. Es decir, nos salva de la penalidad del pecado. Y ese proceso se llama justificación. Cuando tú aceptas ese sacrificio y recibes el perdón de Dios, Él te justifica. Pero Él no te deja en el mar. ¿Me estás entendiendo? Te saca del mar y te lleva a la orilla. Sacarte esa agua que has tragado de contaminación del pecado se llama santificación. Limpiar tu vida. Y ese proceso de santificación solamente se consigue cuando tú empiezas a caminar con Jesús. Puede ser que un momento estés ya sin el agua que has tragado del mar, pero luego vuelves al mar y vuelves a ahogarte. Jesús nuevamente te saca. Jesús quiere sacarte por completo todos los daños que el pecado te hizo en la vida. Eso es santificación, para eso te da su poder. Y sabes una cosa, en el futuro, cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, dice que los hijos de Dios serán glorificados. ¿Qué significa serán glorificados? Ya no habrá ni una gota agua de ese mar de pecado en el ser humano. Es más, se quitará el deseo de volver al mar. ¿Me estás entendiendo? Mientras todavía Cristo no vuelve, estamos caminando con Él. Cristo nos está limpiando, nos está sacando aquella agua que hemos absorbido de pecado, pero todavía tenemos la tentación de volver al mar. Pero un día, cuando Cristo regrese, nunca más tendremos ese deseo. Eso se llama glorificación. Por eso dice, me salvó, me salva y me salvará. ¡Qué lindo! Es un rescate completo. Jesús me justifica, me santifica, para luego me glorifica. Es decir, Él me liberta por completo de tres cosas que tienen que ver con el pecado, a lo cual muchos lo llaman como las 3 P's. Primero, me libra de la penalidad del pecado. Penalidad del pecado. Número 2, del poder del pecado. Y número 3, de la presencia del pecado cuando Cristo regrese. Ahora escúchame. Tú fuiste rescatado. Y es la cosa más linda que hoy tú puedes comprender. Tú fuiste rescatado. ¿Tú estás entendiendo eso? Tú no puedes caminar por la vida sin rumbo. Tú no puedes quedarte de brazos cruzados mirando solamente sucesos y acontecimientos de la vida. Cuando alguien dio su propia vida por ti, tú no puedes insistir, seguir navegando en esa profundidad del mar del pecado cuando alguien va hasta donde tú estás para querer sacarte. ¿Sabes qué cosa es lo más triste de la realidad del ser humano? El ser humano entiende que se está muriendo, pero no quiere dejarse cargar por los brazos de Jesús hasta la orilla. Él quiere, insiste en estar en la muerte. Dios hoy quiere libertarte del vicio, de la esclavitud, del vicio, de tus emociones, de tus pasiones, de cualquier tipo de esclavitud. Por favor, deja que Jesús te saque a la orilla. Deja que Jesús te saque a la orilla. No insistas más allí en ese mar de profundidad. Y cuando te saca a la orilla, deja que Jesús te limpie. Porque cuando estuviste allá, tú bebiste mucha agua amarga. Y eso puede matarte lentamente. En tu corazón hay agua amarga de odio. Hay amargura de rencor. Hay amargura de pasiones y emociones que están destruyendo con tu vida. Y tú lo sabes. Y Cristo quiere limpiarte por completo. Mas hoy vamos a dar gloria a Dios. Porque el mayor rescate aconteció. Tu vida no vale lo que las personas están hablando. No vale lo que tu conciencia te culpabiliza por el pasado. Vale la sangre de Jesús. Déjate cargar en los brazos de Jesús.
y deja que Jesús te rescate completamente. Nunca podrás salir del lugar donde has caído con tus propias fuerzas. Deja que Jesús, que está hoy a tu lado, te tome en sus brazos y te diga: yo te llevo a la orilla y yo te voy a limpiar, porque yo ya pagué el valor de tu rescate. ¿Aprecias ese rescate? ¿Quieres ser tomado por los brazos de Jesús? ¿Quieres ser rescatado completamente? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, gracias porque un día dejaste la gloria celestial para sumergirte en este mar de pecado. Y lo hiciste por amor. Mas no te sumergiste para practicar lo que los seres humanos practican. Entraste para sacarnos de donde estábamos condenados a morir. Nos extendiste tus brazos para llevarnos a la orilla. Y cuando estamos en la orilla ya salvos, quieres sacar todo aquello que el pecado contaminó. Y hoy te suplicamos que nos sigas rescatando, que nos hagas libres, que la libertad que un día fue pagada allí en la cruz, hoy día pueda ser la mayor realidad al ser rescatado completamente por ti, porque entregamos nuestra vida a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y hoy estamos dispuestos a entregarnos a ti. Rescátanos hoy, en el nombre de Jesús. Amén.